Hola, mi nombre es Jezabel Bravo y soy personal investigador en formación de neuropsicología de la Universidad de La Laguna. Además, pertenezco al grupo de investigación en neuropsicología del desarrollo. Hoy vamos a ver los linfomas en la infancia. Durante la exposición veremos algunos aspectos generales de los linfomas, los tipos de linfomas más comunes en la infancia, una pequeña clasificación, los signos y síntomas que podemos encontrar en los linfomas infantiles, los tratamientos implementados y las posibles secuelas o efectos a largo plazo de este tipo de neoplasia. Comenzaremos, por tanto, con algunos aspectos generales de los linfomas. Los linfomas son unos tumores malignos que afectan al sistema linfático, que es el que se ocupa de luchar contra las enfermedades y las infecciones. Representan la tercera neoplasia más frecuente en la infancia después de las leucemias y los tumores del sistema nervioso central. Aproximadamente representan en torno al 10-15% de todas las neoplasias infantiles. Además, existen diferencias de sexo con un predominio en los niños en un ratio de 3:1. Además, también existen diferencias de tipo según la edad, según estemos hablando de adolescentes o de menores de 15 años. Continuamos ahora con los tipos de linfomas que nos podemos encontrar en la infancia. Tenemos dos grandes tipos. Por un lado, los linfomas Hodgkin, que normalmente se dan en la adolescencia. Son un tipo de linfoma que afectan tanto extraganglionarmente como ganglionarmente y están representados por un tipo de células que se llaman red Sternberg. Aquí tenemos en esta imagen una pequeña representación de estas células. Por otro lado, tenemos los linfomas no Hodgkin. Dentro de los linfomas no Hodgkin tenemos cuatro grandes tipos que serían linfoma Burkitt, linfoma B de células grandes, linfoma anaplásico de células grandes y linfomas linfoblásticos. Este tipo de linfomas, los linfomas no Hodgkin, se suelen dar más en los menores de 15 años. De hecho, es el tipo más común en la infancia y además son un tipo de células anormales que se dan en el sistema linfático y que pueden afectar a una o más partes del cuerpo. Vamos a ver ahora una pequeña clasificación. Normalmente se sigue la clasificación de Ann Arbor por estadios, donde podemos encontrar cuatro grandes estadios que van de 1 a 4, de 1 menor gravedad a 4 los de mayor gravedad. Vamos a ir paso por paso representando cada uno de estos estadios. En primer lugar tenemos el estadio 1, donde habría una región ganglionar o un órgano linfoide afectado. En un segundo estadio de la enfermedad estaríamos hablando de dos regiones ganglionares o linfoides del mismo lado del diafragma afectados. Si nos encontramos en el tercer estadio de esta enfermedad, tendríamos regiones linfoides o estructuras linfoides a ambos lados del diafragma afectados. Y en el cuarto estadio, el de mayor afectación, nos encontraríamos con localizaciones extranodales con o sin afectación ganglionar de médula ósea, sistema nervioso central, hígado, hueso o pleura. Vamos ahora con los signos y síntomas que podemos encontrar en los linfomas. Vamos a decir primero los signos y síntomas que nos podemos encontrar en los linfomas Hodgkin, es decir, aquellos que se dan más en el grupo de adolescentes. Podemos tener desde asintomáticos, es decir, no presentan ningún tipo de sintomatología, a sintomatologías de tipo B, donde habría fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso inferior al 10% en los últimos 6 meses y en un gran porcentaje de los casos, purito. También podemos tener en este tipo de linfomas sintomatología compresiva, es decir, dolor intratorácico y dolor intraabdominal. De hecho, podemos también encontrar adenopatías, las más comunes suelen ser cervicales y supraclaviculares, en un 60 o 80% de los casos,
masas mediastínicas en el 75% de los casos y esplenomegalia en el 20% de los casos. A continuación, pasamos con los signos y síntomas dentro de los linfomas no Hodgkin, los que se dan en los menores de 15 años. Normalmente, el comienzo de esta enfermedad de los linfomas no Hodgkin puede ser bastante explosivo y suele haber afectación extranodal en abdomen, mediastino o cabeza y cuello. ¿Qué síntomas podemos encontrar en este tipo de linfoma? Dolor abdominal, crisis suboclusiva, masas mediastínicas, derrame pleural, insuficiencia respiratoria, síndrome de vena cava superior, lesiones cutáneas y afectación de los pares craneales. En cuanto a los tratamientos que se suelen implementar en los linfomas, van a depender en todo caso del estadio del linfoma en el que nos encontremos. No es lo mismo estar en un estadio 1 del linfoma a un estadio 4 cuando hay afectación, por ejemplo, del sistema nervioso central. Los tratamientos más utilizados son, por un lado, la quimioterapia. Normalmente se utiliza poliquimioterapia, es decir, muchos fármacos quimioterapéuticos combinados. También se utiliza radioterapia, sobre todo en el caso de que haya una afectación del sistema nervioso central. Y por último, cuando no hay respuesta de la terapia de rescate, es decir, cuando no hay respuesta ni de la quimioterapia ni de la radioterapia, se utiliza el trasplante de médula ósea. Como secuelas que podemos observar en este tipo de neoplasias, las secuelas normalmente son debidas al tratamiento implementado y podemos observar hipotiroidismo y alteraciones inmunológicas a largo plazo, disfunción cardiopulmonar, esterilidad, anomalías en el crecimiento óseo y en los tejidos blandos, así como déficit neuropsicológicos debido a los tratamientos, problemas psicosociales y, lo peor de todo, segundas neoplasias. Con esto hemos acabado. Muchísimas gracias por su atención.